Do you know Dona? Dona? Okay, sing the chorus to Dona with me, okay? Buenas tardes, aquí estamos para hacer este pequeño especial de mujeres que hicieron historia y que se metieron en la piel de los hombres cuando eso era súper difícil. Vamos a ver si os gusta. Hoy dedicaré este especial de Talavera no se entera a mujeres que se han sabido hacer un pequeño hueco en un mundo de hombres. Y bueno, como por alguna había que empezar, voy a empezar por una que está de plena actualidad porque es la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que, como ya sabéis, es la sucesora del anterior presidente que la dio a conocer, y el Lula da Silva. La primera presidenta de Brasil, por eso es tan relevante, Dilma, junto a Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner, son unas de las primeras mujeres presidentas en América Latina. Dilma, de ascendencia búlgara, se crió en una familia de clase media alta. Estudió economía, pero siempre ha estado muy vinculada a la política. La dictadura militar tras el golpe de Estado de 1964, cuando estaba en el colegio, marcó su vida. Y por ello empezó a dar sus primeros pasitos en política, porque veía que eso no era justo. Comenzó a militar en un movimiento de resistencia contra el presidente João Goulart. Su lucha la llevó a ser condenada por un tribunal militar a 3 años de cárcel. Durante su detención fue torturada como muchísimas mujeres y hombres en aquel tiempo en ese país. A medida que Brasil se iba abriendo democráticamente, Dilma militó en otros partidos hasta que en el 2011 ingresó en el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, y con él fue ministra de Minas y jefa de gabinete hasta el 2010, y que fue elegida presidenta del país. Bueno, pues esta es una de las mujeres que ha sabido sacar como ha podido las uñas para estar ahí haciendo historia. Creo que la cosa va a seguir igual, porque me parece que va a volver a tener otra reelección que va a ganar. Y siguiendo con mujeres en puestos relevantes, vamos a continuar, por ejemplo, contando un poco quién es la directora de la Interpol, que eso siempre había sido un hombre. Y esta mujer, Mireille Ballestrazzi, ha sido
la primera mujer. La dirección de la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, está en la actualidad en manos de esta mujer, Mireille. Esta francesa de 58 años ostenta el cargo desde hace apenas unos meses. Bueno, veremos a ver si les dura y cunde el ejemplo. Previamente ocupó el puesto de vicepresidenta para Europa del Comité Ejecutivo de la organización. Es muy conocida por su firme actuación como directora de la Policía Judicial de Córcega en la década de los 90. De hecho, Manuel Valls, ministro de Interior de Francia, ha dicho que es una de las mejores mujeres policías que ha conocido en su vida. Mireille ha sabido ganarse su puesto. No se lo han regalado, como podéis suponer. Lo que para un hombre cuesta 1, para nosotras nos cuesta 3. Y le ha costado muchísimo trabajo, pero ha sabido ganarse su puesto. Su experiencia con el crimen organizado es fundamental para que la Interpol pueda enfrentarse a las bandas de narcotráfico del sur y el este de Europa. Pues otra más de las mujeres que están ahí, que son poco conocidas, pero que tienen un puesto que hasta hace unos años era única y exclusivamente para hombres. Y siguiendo con mujeres que marcaron época en todos los ámbitos de la vida, pues vamos a hablar un poco de María Montessori, que nació pues en agosto de 1870 y falleció en mayo de 1952. Fue una educadora científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, en principio devota católica, feminista, humanista e italiana. Nació en Italia en el seno de una familia muy burguesa y muy católica. Su madre se dedicó a las faenas de la casa, mientras que su padre, Alessandro Montessori, era militar de profesión y muy estricto. En esa época, a lo más que aspiraba una mujer era como mucho a ser maestra. O sea, aunque en su familia se reconocía el derecho a cierta educación en las mujeres. Estudió ingeniería a los 14 años, que era un portento. Luego biología y por último es aceptada en la Universidad de Roma, en la Escuela de Medicina, a pesar de que su padre se oponía tremendamente y no quería que su hija fuera a la universidad más, y menos a medicina. Pero ella siguió y en 1896 se graduó como primera mujer médico en Italia. Fijaros que de lo que estamos hablando, ella en 1800, y cómo las mujeres hemos ido con uñas y dientes intentando abrirnos el camino que nos era negado solamente por el hecho de ser mujeres. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde estudió antropología médica y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asiste a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Fue contemporánea de Freud y desarrolló su propia calificación de enfermedades mentales. Aunque el régimen de Mussolini la distinguió como miembro honorario, ella acosó públicamente al fascismo, de formar a una juventud según sus moldes brutales y a convertirlos en pequeños soldados. Sus opiniones
Pues ya podéis imaginaros, al régimen de Mussolini le saltaron como una patada allí mismo y no le quedó otra alternativa que exilarse. Abandonó Italia en el 33 porque además clausuraron sus escuelas y se fue a Barcelona a vivir y estuvo allí viviendo un tiempo. Luego, oyéndose la tostada de que lo que venía, se volvió a ir a Holanda con su esposo y con su hijo y regresó a Italia en el 47 para ayudar a la reorganización de escuelas y reanudar las clases en Roma. Pero no se quedó. Al final, en 1949 se estableció definitivamente en Holanda, en Ámsterdam, y ese año publicó un libro y en 1950 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Ámsterdam. En 3 oportunidades fue nominada para el Premio Nobel en el 49, en el 50 y el 51. Pero como era mujer, pues en Holanda, pues nada, hasta que falleció en Holanda, tenía 82 años de edad cuando falleció, pero su pensamiento sigue vivo y sus terapias se siguen impartiendo en muchas instituciones educativas alrededor del mundo que aplican los métodos que ella puso en marcha. Y tiene muchas frases célebres, no sé si yo es que he leído muchas cosas sobre ella, y una de sus frases, pues decía así, a ver si lo encuentro por ahí: nadie puede ser libre a menos que sea independiente. Por tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual deben ser guiadas de tal manera que a través de esa actividad un niño puede estar en condiciones para llegar a la independencia. Esto va también por las mujeres, que ya era una adelantada a su tiempo. Y otra mujer con una vida súper interesante fue Rigoberta Menchú, que nació en San Miguel de Uspatán, que es un lugar del departamento del Quinche. Es hija de Vicente Menchú y de Juana Tum, 2 personajes muy respetados en su comunidad, eran sus padres. Su padre fue un campesino indígena activista en la defensa de las tierras y los derechos de su pueblo, y su madre era una indígena partera, era una tradición indígena pasada en la generación y de una generación a otra. Por lo general realizaba en zonas rurales donde no llegaban los servicios médicos. Era partera para eso. Desde pequeña, Rigoberta conoció las injusticias y la discriminación y la explotación a los que son sometidos estos indígenas en Guatemala, que viven la pobreza extrema, no solamente en Guatemala, en casi toda Hispanoamérica, ya lo sabéis. A los 5 años comenzó a trabajar en una finca de café, en condiciones tan pésimas que fueron la causa de la muerte de hermanos y amigos suyos, así como de la represión de la que fue víctima su comunidad por parte de terratenientes y también por el ejército de Guatemala. Desde muy joven empezó a involucrarse en las luchas de los pueblos indígenas y campesinos, lo que le valió, como a todo el mundo que quiere hacer algo por el prójimo, persecución política y exilio.
En 1979 fue miembro fundador de CUC, Comité de Unidad Campesina, y también de representación unitaria de la oposición guatemalteca, de la que formó parte hasta 1992. En ese tiempo, en la Guerra Civil de Guatemala esta guerra tuvo lugar entre el 62 y el 96, aunque la violencia estalló años antes. Varios miembros de la familia de Rigoberta, incluida su madre, eran torturados y asesinados por militares o por la policía paralela, aquello que llamaban los escuadrones de la muerte. El 31 de enero de 1980, su padre, Vicente, fue uno de las 37 personas en las que se contaba el cónsul español que estaba por allí por aquel entonces, Jaime Ruiz del Árbol, y que la policía de Guatemala quemó vivas con fósforo blanco en la masacre de la embajada española y en la ciudad de Guatemala. Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica de denuncia al régimen guatemalteco y de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos a que eran objetos. Los campesinos, sin otra ideología que el cristianismo revolucionario, aquello que habréis oído hablar, de la teología de la liberación, ella misma personificaba el sufrimiento del pueblo con mucha dignidad, y para escapar a la represión se exilió en México, donde publicó una autobiografía en 1983. Recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada hasta en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala protegida por su prestigio internacional para continuar denunciando las injusticias. En 1992, Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, coincidiendo con la celebración oficial del 5º centenario del descubrimiento de América, a la que Menchú se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indios americanos. Esto ya era de ellos, lo saben que hemos sido los asesinos. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla, iniciándolo en los años siguientes. Gran parte de su popularidad se debe a su libro autobiográfico de 1882-1983, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, y fue escrito por Elizabeth Burgos a partir de sus conversaciones con ella. Bueno, ya sabéis que fue reconocida en el 92 con el Premio Nobel de la Paz, y además también recibió el Premio Príncipe de Asturias, y le han dado muchísimos premios. Todavía vive, nació en el 52 y todavía está por ahí haciendo cosas que todos deberíamos hacer, defendiendo su tierra y su gente. El Príncipe de Asturias a la cooperación internacional se lo dieron en 1998 por su trabajo por separado en defensa de la dignificación de la mujer. Ha participado en la UNESCO, en fin, que tiene una vida muy interesante. También hay libros y eso de lo que podéis
extraer más información. Yo creo que es una persona interesantísima y que tiene mucho que enseñar. Y siguiendo con mujeres con una vida muy ejemplar y muy interesante, tenemos a Rosa Parks, que antes se llamaba, antes de casarse, se llamaba Rosa Louise McCloskey, y nació en febrero, murió en el 2005. Estuvo muy involucrada en el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Ella era negra y pues estuvo en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y a moverse de la parte de atrás del autobús en 1955. En el sur de Estados Unidos ya sabéis que no se podía ni mear en los sitios de los blancos ni nada, los tenían totalmente como si fueran todavía esclavos, aunque ya no había esclavitud en Estados Unidos, pero sí que la había porque ella en el sur de Estados Unidos acabó en la cárcel por esa acción, lo que se cita con frecuencia como la chispa del movimiento y se reconoce como la primera dama de los derechos civiles. Si ya bien, por aquel tiempo ya existían precedentes de otra mujer que también hizo algo parecido, Claudette Colvin, que fue arrestada por la misma causa, un 2 de marzo del mismo año. Y en el 1950 se unió a los derechos civiles. Se empleó como secretaria en Alabama de dicha asociación por los derechos civiles en diciembre del 55 en Montgomery. Rosa se negó a obedecer al chofer de un autobús público, el cual quería obligarla a ceder el asiento a una persona de raza blanca. Fue encarcelada por su conducta, acusada de haber perturbado el orden. Menudo orden, ¿verdad? El racismo que hay y que todavía hay gente que lo siga practicando. En respuesta al encarcelamiento de Rosa, Martin Luther King, un pastor bautista que ya sabéis que ha sido bastante importante, yo creo que todas le conocéis, habéis oído hablar, vamos, ya ha muerto también se le cargaron, era pastor bautista y muy conocido actualmente por las cosas que hizo. El Martin Luther King condujo la protesta a los autobuses públicos de Montgomery, en los que colaboró también la activista y amiga de la infancia de Rosa, que era Johnny Carr, y que simplemente convocaba a la población afroamericana a organizarse para transportarse con sus propios medios y no tomar los autobuses como los autobuses terminaban recibiendo pocos o ningún pasajero, comenzaron a dar déficit, lo que se hizo necesario que las autoridades del transporte público terminaran con la práctica de esa segregación racial. Este suceso inició más protestas contra las prácticas de la segregación, pero esto se llevó a cabo. Si no se hacen cosas así, nunca se consigue nada, sea de lo que sea. Las luchas están en la calle y eso es lo que hay que hacer. Pero en el caso que nos ocupa de Rosa Parks, en el 56 la lucha judicial contra la ley de la segregación de Montgomery y de Alabama finalmente llegó a las Cortes Supremas de los Estados Unidos, que declaró inconstitucional la segregación en el transporte. La Rosa se convirtió en un icono del movimiento de los derechos civiles. Se mudó a Detroit, en Michigan, al principio de la época de los 60, donde consiguió empleo como representante afroamericana del Partido Demócrata desde 1965
hasta 1988. Mientras pocos historiadores dudan sobre la contribución de Parks, el movimiento de derechos civiles y el valor a negarse a ceder su asiento, algunos de ellos han cuestionado la veracidad de algunos de esos elementos míticos. Entonces, pues, pero tenía mucha y se jugaba mucho. Bueno, se jugaba que fue a prisión. El caso de Rosa se considera revolucionario porque aplicaba a las leyes segregacionistas estatales, no solo al comercio interestatal. En el 2002, en una escena de una película que se grabó con respecto a ella, los actores discuten sobre los afroamericanos del pasado que se han negado a ceder sus asientos en el autobús. Esto provocó el boicot de la película, liderado por activistas, y también en 1994, ya con 82 años, fue atacada en su hogar de Detroit, le robó un total de $53. Al encontrarla en casa le exigió dinero y Rosa reaccionó ofreciéndole $3. Tras exigirle más, ella le dio otros 50. El incidente causó estupor en la opinión pública, cuando ella confesó haber preguntado antes de que la atacara: ¿sabes quién soy? Él era también afroamericano. Y no sabía antes, contestó que no lo sabía, y antes de abandonar la casa la golpeó en el rostro, tras lo cual ella tuvo que ser hospitalizada. Posteriormente, este Joseph fue condenado a 15 años y atribuyó su comportamiento al consumo de las drogas, al mismo tiempo que asumió saber en casa de quién estaba entrando una vez puso el pie en la casa. Durante su estancia en prisión declaró que esperaba pedir perdón a la señora Parks una vez abandonara la prisión. Sin embargo, murió antes de que él recobrara la libertad. Bueno, pues esta es la historia de mujeres que han hecho algo por mejorar este mundo. No sé qué os habrá parecido, es que ya estoy cansada de siempre las mismas noticias que huelen tan mal. Pues sí, las mismas noticias que no he querido dar, ya sabéis. La operación Madeja, la operación Burgal, la operación... Bueno, esto es un sin parar de corruptos. Huele este país a cerdo podrido, que es lo que son. Y sigue uno saliendo y sigue otro saliendo. Y no sabe una ya qué pensar, porque cada día te levantas con un saco más que tragar. Por eso he querido hacer este especial. Y ya pues terminando estos minutos, decir que se han quedado muchísimas mujeres más en el tintero, pero que con la media hora pues no daba tiempo a mucho más. Y ya sabéis, entre ellas pues por ejemplo Hildegard, que ahora está por ahí con unos libros, con un libro que han escrito, pero ya se ha escrito mucho de ella, se hizo hasta una película, y cantidad de mujeres en la historia de España y en la historia del mundo que han sido pioneras en muchas cosas, porque no solamente como activistas. La actriz Margarita Sirgu, yo que sé, muchísimas de ellas. Lo que pasa es que claro, no tenemos programa suficiente. Antonia Mercé, la argentinita, bueno, que fue una tremenda
mujer que recorrió el mundo con su danza, en fin. Victoria Kent, directora general de prisiones en el tiempo de la República, yo que sé, muchísimas. Pero como no da tiempo a más, pues ya sabéis, salud, dignidad, y nos escucharemos cuando el destino lo quiera así. Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego de metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba estrellada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba y una luz iluminó el rostro que yo mataba.